¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro con el OPRENAR, el Observatorio para la Prevención del Narcotráfico de la República Argentina. Nos acompaña hoy Héctor Sabret. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo con nosotros. Un placer. Héctor Sabret es presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, que tiene jurisdicción sobre 60 universidades privadas en todo el país, en el ámbito capitalino, en el ámbito del interior y el interior profundo. En todo el país está hoy la enseñanza de la universidad privada y es miembro, obviamente, desde su fundación del OPRENAR. Sabret, un poco por qué, partiendo realmente de una alegría muy grande, ¿no? Pero ¿por qué el club se ha adherido en forma tan firme, tan consecuente con el OPRENAR? ¿Cómo han decidido esta integración que cada día es más fuerte, por suerte? Es de la esencia del educador. El mensaje de OPRENAR es un mensaje profundamente educativo que ubica la problemática del narcotráfico en su globalidad como una cuestión también cultural. La universidad ha sido convocada por el mensaje y por la circunstancia dramática de que el hecho del narcotráfico, el consumo de droga y lo que al conjunto de la sociedad representan esos factores, impactan profundamente en la universidad. En consecuencia, cuando los directivos de OPRENAR hicieron el llamamiento fundacional, el Consejo de Rectores entendió que debía participar y se ha ido afianzando ese principio en lo que hace al Consejo, pero también en lo que hace a nuestras universidades miembros, que como bien usted dijo en la introducción, hoy tenemos 60 universidades en 6 regiones del país de una manera cada vez más significativa. Es un crecimiento perseverante el de la iniciativa privada universitaria y el tema de la cultura, de la salud, de la protección de la condición humana es esencial. ¿De qué manera el OPRENAR entiende que tiene que ir involucrándose y colaborando cada vez más con el OPRENAR? En primer lugar, a mí me parece que OPRENAR está asumiendo una dimensión federal. O, si me permite, yo creería que OPRENAR debe afianzar su convocatoria nacional, Sin duda. Lo cual quiere decir que va a desenvolver una raíz federal. En segundo lugar, a mí me parece que hay que hacer una reflexión sobre la Argentina, brevemente. En su bicentenario, la Argentina se ha afianzado con un componente continental de proyección bioceánica, más nuestro país es un país de fronteras. Toda la Argentina tiene fronteras exteriores y tiene una frontera interior, lo cual implica relaciones con nuestros vecinos, articulación con el mundo y proyección antártica. En ese contexto queda claro que el poder del narcotráfico ha ingresado en el país. En consecuencia, el análisis debe ser global, regional y local. Y yo desearía que OPRENAR incorpore en su doctrina estas dimensiones. Sí, es interesante lo que usted plantea, ¿no? Sobre todo proveniendo de la Universidad de Concepción del Uruguay, que, bueno, usted tiene altas responsabilidades, obviamente, la misma de conducción, y está muy cerca de Uruguay mismo y de Rosario. ¿Cómo ve la problemática usted desde el centro de observación de Concepción, pero con vistas a una situación tan conflictiva en Rosario, ¿no? La Universidad de Concepción del Uruguay, en lo particular, es una universidad de frontera sobre un eje de frontera que es el río Uruguay. Sin embargo, cuando uno hace una reflexión desde el río Uruguay, se está refiriendo a la Cuenca del Plata. Y la Cuenca del Plata abarca al Paraná. Y en ese tramo profundo estamos hablando de hidrovías. Estamos hablando de la hidrovía Paraguay, Paraná, Río de la Plata y el tránsito de pasaje fluvial sobre el río Uruguay hasta Salto Grande y más arriba de Salto Grande. En conclusión, desde el punto de vista mesopotámico litoral y más recientemente en la proyección de lo que se llama región centro, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, lo que estamos observando es que esa problemática avanza profundamente y de la manera más controversial, porque
una gran capital como Rosario, el sur santafesino, muestra que el tema del narcotráfico no es una abstracción, golpea a toda la sociedad, afecta el desarrollo del Poder Judicial, conmueve al Poder Ejecutivo y a la legislatura, pero también lo hace con el resto de las provincias que están integrando el área. En consecuencia, debe haber una reacción de idéntica profundidad. A ver, cuando uno se pone a ver desde el punto de vista estructural, ¿no? Comparando la gestión del gobierno hasta el 10 de diciembre pasado y teniendo en cuenta el programa, y desde lo plenario estamos observando permanentemente, de cómo está tomando este gobierno el tema del narcotráfico. ¿Qué avances ve en la materia? ¿Hubo avances? ¿En qué jurisdicción, teniendo en cuenta cómo está dividido lo plenario, tema salud, tema de educación, tema de reforma del Poder Judicial, tema de seguridad y tema puntualmente de lavado de activos? En estos 5 ítems, ¿qué evolución ve usted si es que la notó? A mí me parece que hay una evolución positiva en el sentido de que si yo voy por el lado de los poderes constitucionales, me encuentro con definiciones que no quiero olvidar. En primer lugar, el Ejecutivo ha tenido una definición ante la Asamblea Legislativa declarando el problema como un problema de interés general, lo cual significa que tenemos una hipótesis de conflicto. En segundo lugar, a mí me parece que es muy importante la definición de la Corte. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una acordada, ha generado dentro de su ámbito un espacio específico de análisis, articulando con los jueces federales y llamando a la sociedad en su conjunto a prestar atención al tema. Pero el Congreso, el Honorable Congreso de la Nación, también se ha involucrado en el tema y lo ha hecho a través del ordenamiento jurídico, la adecuación de la legislación, y ha generado una legislación específica que yo quiero resaltar hoy acá, porque me parece que todo el régimen jurídico sobre la inteligencia nacional es de interés de OPRENAR. Si la tarea de OPRENAR es de prevención, la prevención implica inteligencia. Hay 3 leyes que me gustaría traer a juicio. En primer lugar, la Ley de Seguridad Nacional Interna. En segundo lugar, la Ley de Defensa. Y en tercer lugar, el texto ordenado actual sobre la Ley de Inteligencia con la creación de AFI como un componente central. Si yo miro ese panorama, me encuentro con que el narcotráfico, como poder organizado, le da sustento al crimen con sus dimensiones locales e internacionales. Cuando el crimen opera de su raigambre internacional y local, afecta a toda la legislación de seguridad, y eso es fuerzas policiales, fuerzas de seguridad federal, y genera la necesidad de una expectativa de protección de frontera. Conclusión, a mí me parece que en los últimos tiempos la Argentina asume como que este es un tema importante. Hay una hipótesis de conflicto. En segundo lugar, hay una reacción favorable de reacción por el lado del Poder Judicial de una manera central, y lo que está ocurriendo con los jueces federales y con los fiscales, yo creo que es un llamamiento que proviene de aquella atención que nos hizo Charles Intriago en nuestra primera reunión en 2014, cuando señalaba la escasa actividad jurisprudencial. Así es. En materia de fiscales, valga recordar la muerte del fiscal Nisman y valga recordar el pronunciamiento de los fiscales santafesinos a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe pidiendo protección para el ejercicio de su jurisdicción. En consecuencia, yo creo que hemos avanzado en un tema muy difícil que impacta al país, pero que no es un monopolio nacional, porque esto articula con dimensiones internacionales. En esa dimensión internacional yo deseo adherir y rendir homenaje a las manifestaciones del Papa Francisco
cuando el Papa Francisco, en su viaje a Cracovia, ha hecho una vez más un llamado de atención a las condiciones, al clima de tercer conflicto mundial, de una guerra por pedazos, claro, que no es una guerra de religiones, aunque impacta a la dimensión espiritual. Eso yo creo que tenemos que tenerlo presente. Doctor Sauret, les recordamos que estamos hablando con el presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, Héctor Sauret. ¿Qué impresión tiene respecto a este fallo reciente de la Corte Suprema Española, en lo que hace, ya no la garantía que existe en Argentina de que para consumo personal no es delito, pero la Corte Española habla un poco más allá y habla de consumo en grupo? Exactamente. El Supremo Tribunal de Justicia de España, inspirándose en las corrientes de pensamiento que hay dentro de la Unión Europea, y esto es lo que a mí me preocupa, ha ido legitimando los consumos de droga a nivel personal por razones que tienen que ver con dos libertades que tenemos que tener presente. Una es la decisión personal de poder consumir y otra libertad es la libertad del grupo. El Supremo establece que se legaliza el consumo de droga en grupos con la condición que no sean espacios públicos y con la condición de que haya adultez en el consumo. Sin embargo, es importante que nosotros observemos qué pasa con la evolución de esa jurisprudencia. Por un lado está el derecho a la salud, que es irrestricto y debe ser preservado como un derecho humano. Ese derecho a la salud comienza a tener colisión con el ejercicio de la libertad de consumo. Más cuando las personas ejercen por sí o en grupo esa libertad de consumo, el consumo conduce a grados crecientes de aniquilamiento de la salud. Y cuando eso se produce, la sociedad tiene que actuar en términos de evacuación y rehabilitación. Conclusión: el ejercicio de la jurisprudencia en esta materia nos deja un mensaje doblemente conmovedor. Respetar la decisión de las personas no está en discusión en el concepto amplio de libertad y de derechos humanos. Sin embargo, entra en juego la responsabilidad social en general y en particular de las universidades. ¿Qué pasa frente al caso puntual en donde el consumo conduce a la degradación de la persona? Protección, evacuación y rehabilitación. Pareciera que este es un tema que tenemos que asumir. Y en dirección, y como consecuencia, como origen de esto, digo, hay una corriente que podemos denominarla como de droga controlada, o que hay droga buena o mala. ¿Cuál es su concepto sobre el particular? En lo personal yo pienso que no hay droga buena o droga mala. Y en general deseo recordar nuestro compromiso con la cultura de la educación física. En un amplio concepto sobre el sentido de lo que hoy es la salud, y recordando que somos parte de una sociedad en donde la expectativa de vida ha crecido, el debate debe profundizarse en términos de qué calidad de vida y qué expectativa de vida es la que crece en función de que cada uno de nosotros somos los árbitros de nuestra salud. Pareciera que el tema cultural implica conciencia crítica y protección de la salud. Ahora bien, cuando por ejercicio de otros derechos constitucionales la condición humana se degrada, pareciera que también tenemos que ver que no existe droga buena o droga mala. Y en un concepto amplio tenemos que desarrollar la salud en términos de protección, y no hay salud que se pueda proteger sin cultura para la salud. Esto es central. A mí me parece que la cuestión hoy nos lleva a un concepto tradicional de la cultura de Occidente. Mente sana, cuerpo sano. Mente sana es ejercicio físico, salud, actividad, deporte, protección. Y estos dos elementos son centrales en una vida contemporánea en donde lo social es central
más allá de preservar los derechos individuales. La visión social, la sensibilidad social es un mensaje central de la universidad. Sin duda. La Universidad de Concepción del Uruguay, junto a otras universidades, ¿no? Con el auspicio del CRUP y de la misma OPRENAR, recientemente editaron un libro que se llama Lavado de Activos, Narcotráfico y Crimen Organizado, aportes para la prevención de una problemática en desarrollo. ¿Cuáles son los principales aportes de esa obra? Son tres. En primer lugar, ese libro es consecuencia de una mesa académica que integran profesores, estudiantes, pero también nosotros en nuestra ciudad tenemos un juzgado federal. Claro. El juzgado federal es un componente central de la mesa académica. Pero tenemos fuerzas federales de seguridad, gendarmería y prefectura. Tenemos policía provincial y una unidad del ejército. El conjunto de esos factores de seguridad y de defensa integran la mesa académica, porque cada uno de ellos tiene algo que aportar. En el conjunto, el libro es complementario de un libro de OPRENAR, que es de carácter global. Y en este caso, nuestros aportes han ido a aproximar cómo evoluciona la jurisprudencia del Juzgado Federal en las situaciones concretas en donde el narcotráfico es una legislación que se aplica en rutas de carácter internacional. Tanto por la Ruta 14 como por el río, esos son dos factores que tenemos que preservar. Yo diría, la universidad lo que ha hecho es reunir a la sociedad, ha pedido el aporte de ellos, ha salido el libro y es un mensaje que llamaríamos guardia de prevención. Esta es una guardia de prevención en donde nadie puede estar solo y todos necesitamos del conjunto. Hay también una unidad de carácter médica, porque tenemos centros en la provincia de evacuación y asistencia a los afectados por la drogadicción, y hay una unidad del hospital local que es muy completa, que está articulada con nuestra carrera de medicina. Es una tarea de conjunto. Digo, esto de federalizar, ¿no? El tema de federalizar es un objetivo de la OPRENAR realmente, que gane territorio en cada una de las provincias argentinas y que tengamos una acción, digamos, común, pero a partir también de la problemática puntual y regional. En este momento hay universidades como la suya de Concepción del Uruguay, en Santa Fe está también la de Concepción del Uruguay, y la Austral, la Católica y la UAI, en Mendoza está la Universidad de Aconcagua y una sede de la UCA, en Mar del Plata la FASTA, en Bahía Blanca la Salesiana, en Río Negro Universidad de Flores. En fin, ¿cómo puede el CRUP llegar a todo el país y federalizarlo, realmente federalizarlo a través del OPRENAR? Nosotros estamos preparándonos a nivel del Consejo de Rectores a desarrollar nuestro próximo Consejo Plenario hacia el 26 de agosto en sede de la Universidad del Museo Social Argentino, que es una de las más antiguas universidades privadas de vertiente laica, de una manera muy significativa, en donde estaremos recibiendo su visita para un saludo y generalizar el vínculo entre prevención y cultura. La idea que podemos compartir, me parece, es la siguiente. Todo el país debe de actuar de una manera positiva para preservar a nuestro pueblo frente a un flagelo que es grave. Ahora bien, los flagelos como el narcotráfico no se dan aislados. Se dan en el marco de organizaciones criminales y nuestra legislación y nuestra jurisprudencia ha ido caracterizándolos. El rol de los fiscales es importante, pero junto al rol de los fiscales, que tiene que ver con la aplicación de la ley, yo desearía alentar al rol de los maestros y al rol de los estudiantes. La acción de maestros y estudiantes, de graduados y de profesionales son aliados naturales de este proceso. A mí me parece que nosotros debemos alentar que haya una actuación de conjunto y soy optimista. Soy optimista frente a un problema que nos afecta porque yo creo que la sociedad argentina es muy inteligente, tenemos recursos naturales que son de un gran valor, nuestro pueblo es un pueblo culto y nosotros tenemos que estar junto a él porque nuestro aliado central es el pueblo argentino.
Sin duda. Para el mes de noviembre seguramente va a haber un nuevo congreso internacional, como lo hace todos los años el OPRENAR. Es importante que en este congreso tenga participación directa las universidades que forman parte del OPRENAR desde el punto de vista del interior del país, pero también a través, como vía conducente en el plenario que van a hacer ustedes el 26 de agosto, sería importante ya un compromiso de las universidades que cubran todo el territorio nacional en su participación en ese congreso, ¿no? Hay una dimensión que yo deseo también compartir y es la siguiente. En el ámbito de las universidades privadas que integran al CRUB, en todas las regiones del país, estas ideas se han venido compartiendo con creciente profundidad. Y nuestro mensaje creo que debe ser también emitido a nuestros colegas de las universidades nacionales. Nuestro consejo y el Consejo Interuniversitario Nacional, claro, que agrupa a las universidades nacionales, tienen una relación muy constructiva y de cooperación, y a mí me parece que este tema es un tema de agenda para ambos consejos. Pero quiero agregar una dimensión federal. A nivel de la Ley Nacional de Educación, que crea el Consejo Federal de Educación, que agrupa al ministro de Educación a nivel nacional con los 24 ministros de Educación de cada jurisdicción federal, incluida la ciudad de Buenos Aires. Este tema es un tema de agenda que involucra al conjunto de las provincias y a la ciudad de Buenos Aires. En concreto, trabajaremos desde el CRUB, para el CRUB, en sus relaciones con el SIN y como miembro del Consejo Federal, dentro del Consejo Federal, compartiendo con los ministros de provincia. Sí, es importante y nosotros realmente fue algo que vimos con mucha satisfacción, la incorporación a las 33 universidades privadas que están integrando el OPRENAR juntamente con organizaciones, con las cámaras empresariales, llámese Consejo Superior de Educación Católica, la CORDIEP, el mismo CRUB, que es una cámara empresarial. La incorporación, digo, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Eso es muy importante. La Universidad de Buenos Aires viene de recibir una distinción de la legislatura de la ciudad por su proyección. Hace pocos días me tocó incorporarme a la Academia Argentina de la Historia. Y en esa incorporación yo hice una revaloración de Juan María Gutiérrez, el gran rector organizador de la Universidad de Buenos Aires en la presidencia de Mitre. La Universidad de Buenos Aires, en su gran dimensión, en particular por la Facultad de Medicina, tiene un rol social. Aparentemente corresponde la universidad a la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en la historia de la Argentina, la Universidad de Buenos Aires es una universidad de impacto en toda la nación. Claro. Sus premios Nobel, su cultura, su proyección internacional. Concluyo. Los dos grandes premios Nobel, digamos 3 premios Nobel médicos, Husay, Leloir, Milstein, que tan vinculados están a la universidad, son un lazo hacia atrás, pero son también un compromiso hacia adelante. Nosotros tenemos que articular en esta acción una jerarquización de la cuestión de las ciencias de la salud. Las ciencias de la salud son aliados naturales en la lucha contra el narcotráfico. Son cuestiones centrales de reconstrucción del afectado. Me parece muy bien que el ámbito donde se va a desarrollar el próximo evento de OPRENAR en noviembre sea el aula magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Así es. Digo, ¿qué mensaje estamos finalizando? Le deja al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales, los distintos estados provinciales, respecto a la prevención en el ámbito del narcotráfico. El mensaje que yo desearía dar es que los progresos que se notan son alentadores, pero son insuficientes. Hay una preocupación en OPRENAR que nosotros compartimos sobre la complejidad de ejercitar definiciones teóricas en políticas prácticas. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo dictó un decreto declarando la emergencia de seguridad a comienzos del año. Es una norma muy compleja y es un mérito. Sin embargo,
la declaración de la emergencia no significa por sí la ejecución de una política de mejoramiento sobre los niveles de seguridad. Por ejemplo, grado de avance en radarización, grado de controles en hidrovías y el protocolo de prevención aeronáutica para riesgos de violación de frontera. Pareciera importante que el señor jefe de gabinete de ministros, cuando concurra ante el Congreso a informar sobre la situación de estas políticas, pudiera llevar al honorable Congreso un grado de avance. Pero a mí me parece que OPRENAR por sí y las universidades a nivel de la legislatura de provincia y ante los poderes ejecutivos deberían colaborar en saber cuánto se está avanzando y también comprometer apoyos. Doctor Sauret, muchísimas gracias. Muchas gracias. En su nombre un saludo muy querido a todas las universidades que forman parte del Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Muchas gracias. E igualmente agradecería que a través suyo haya un reconocimiento por parte del club a los directivos de OPRENAR en general y al Santo Padre, que fue quien nos alentó a organizarnos y, si es posible, alentarlo a él, rezando por él, a que nos pueda seguir acompañando. Seguramente. Gracias. Muchísimas gracias. Nos reencontramos. Hasta entonces. Conforman el OPRENAR las siguientes instituciones: Medicus, Fundación UADE, Universidad del Salvador, Universidad de Palermo, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada, Academia Nacional de Educación, Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, Consejo Superior de Educación Católica, Junta de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la República Argentina, Pastoral Universitaria, Arquidiócesis de Buenos Aires, Consejo de Rectores de Universidades Privadas, Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Gradiva, Comunidad Terapéutica Profesional, Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, Universidad Abierta Interamericana, Universidad Austral, Universidad de Belgrano, Universidad KS, Universidad Católica Argentina, Universidad Católica de La Plata, Universidad del SEMA, Universidad de Concepción del Uruguay, Universidad de la Concagua, Universidad FASTA, Universidad Favaloro, Universidad de Flores, Universidad Kennedy, Universidad de Morón, Universidad del Museo Social Argentino, Universidad Salesiana y Universidad de San Isidro.